soy Elizabeth y bienvenidos a Sube la Vibra. Estoy aquí con una persona que tenía muchas ganas de entrevistarlo desde hace tiempo y es Matías de Stefano. Matías, bienvenido a Sube la Vibra. Muchas gracias por invitarme. Es todo un placer tenerte. Matías, ¿nos puedes explicar brevemente qué es eso que eres un niño índigo? Bueno, ya un chico muy grande. Ya niño, ya no. Bueno, este es un concepto vibracional al que se empezó a hablar de niños índigos, creo que a finales de los 80, cuando se empezó a investigar sobre lo que era el campo vibracional de las personas, ¿sí? El calor que emite el cuerpo y ver cuál es su efecto electromagnético alrededor. Entonces se empezó creo que en Rusia, las personas, una pareja Kirlian, son los que investigaron y trataron de fotografiar ese campo electromagnético, campo energético humano, y se fueron especificando diferentes colores para hablar sobre los estados emocionales, los estados físicos, las enfermedades y demás, y cómo se estipulaban a través de colores, que obviamente llamamos nosotros el aura. Entonces se vio que a finales de los 80, principios de los 90, un incremento en los niños que nacieron en esa época de color índigo. Y entonces se empezó a hablar de la generación índigo, ¿no? Dentro de esto, bueno, a mí cuando tenía 12 años me lo dijeron por primera vez, cuando expliqué las cosas que me pasaban, un grupo de personas con las que compartía mis memorias, una dijo, es un niño índigo, y me contaron más o menos qué significaba eso, y lo que yo puedo aportar de esto es que es una vibración relacionada a una visión diferente, ¿sí? Es una vibración relacionada al chakra tercer ojo, y por lo tanto tiene que ver con ver más allá y cambiar las cosas, hacer que el estado de las cosas se modifique, con lo cual no está relacionado a personas con características espirituales, sino a todas las personas que están ejerciendo un cambio desde una perspectiva o un paradigma diferente. No tiene por qué ser espiritual, sino que es una generación alineada a un cambio planetario y no solamente de una idea. Interesante. Me puse a ver televisor, tenía mucho tiempo sin ver nada y en eso me voy para Gaia TV y te veo. Y yo, oh my gosh, este hombre está aquí. Y de verdad que esa serie es fabulosa. Te felicito por lo bien que lo explicaste. Pero antes de llegar ahí, ¿por qué es importante recordar? Bueno, recordar para mí es importante por tres cosas que engloban el concepto de lo que es recordar. Obviamente que siempre nos han dicho que es importante saber la historia para poder construir un futuro diferente. Que ningún ser puede construir un futuro sin reconocer su propia historia. Entonces creo que es importante saber de dónde venimos, cuáles son los pasos que hemos recorrido para saber las cosas que ya tenemos integradas en nuestro interior, que hemos negado, que nos hemos tratado de olvidar por traumas o lo que sea, sanarlo, recordar todo ese pasado y tratar de no de mejorarlo, sino de hacer una realidad superadora a partir de lo que recordemos o lo que podamos recuperar del pasado. Ya que muchas veces creemos que para construir el futuro no nos sirve el pasado ancestral y a veces estamos muy equivocados porque justamente las claves por las cuales nuestro mundo hoy se está moviendo, que es más ecologista, tratar de proteger la tierra, tratar de conectarse más al mundo, a todo lo que está pasando con el cambio climático y demás, nos acerca mucho más a cómo nuestros ancestros se relacionaban con la tierra, a que toda la revolución científica desde el siglo XVI. Entonces, creo que es importante saber los primeros pasos de la humanidad para saber lo que viene ahora. Por el otro lado, recordar significa volver a unir las partes, que es recordar, unir, ¿sí? Como cordón. Entonces significa volver a unir las partes
a atar todas las cosas que estaban separadas de los conceptos que están perdidos. Y recordar viene de la etimología latina, que es recordis, que significa volver al corazón, porque en latín, en el idioma latino, se interpreta que uno recuerda por la emoción, y cosa que es verdad, realmente la memoria está en la sangre, en la emocionalidad, y registrada en todo el cuerpo a nivel celular y no a nivel mental. Entonces, por eso volver al corazón es volver a sentir y volver a unir todas las partes que están separadas. Por eso es importante recordar. Y así como tú recordaste, que ya viniste recordado, que te acordabas de todo, nosotros también lo podemos hacer. Todos tenemos acceso. Yo suelo explicarlo que la información de todo lo que existe en el universo, es fácil entender que todos tenemos dentro de nosotros toda la información cuando nos damos cuenta de que venimos de un mismo organismo o de una misma materia, ¿no? Desde un mismo átomo que colapsó entre sí y creó el Big Bang. Todo lo que existe en el universo está conectado por esa partícula inicial que decidió colapsar consigo misma, creando todo lo que existe hoy. Por lo tanto, todos en nuestro interior tenemos los registros de todo lo que pasó en toda la historia, de todo el universo, solo que estamos tan separados que no podemos sentir que somos esa memoria viva, ¿no? Entonces, claro que todos tenemos acceso a esta información, solo que para hacer una analogía más siglo XXI, de este nuevo tiempo, es como si todos nosotros fuéramos teléfonos móviles, y el Wi-Fi está ahí para todos, está encendido, la información está circulando todo el tiempo, Wikipedia, Google, o sea, toda la información que queramos obtener de todo está flotando en el aire, pero si yo no me abro a recibirlo, no voy a descargar ninguna aplicación, ningún dato, nada, y lo cual no significa que no existe, está ahí, las ondas están ahí, o sea que solo me tengo que abrir a recibirlas. ¿Qué recomiendas tú para que uno pueda empezar a recordar? En primer lugar, antes de irnos muy al pasado, una de las cosas fundamentales que hay que hacer es tratar de recordar el propio pasado, reconstituir el árbol genealógico, la propia familia, cuanto más atrás se pueda, reconocer las raíces, de dónde vengo, y si lo que vivieron mis ancestros está relacionado con lo que yo estoy viviendo ahora. Hacer alguna constelación familiar, porque, por ejemplo, cuando uno hace una constelación familiar para tratar de trabajar en un aspecto de su propia familia, uno se da cuenta a través de la experiencia. Cuando te lo cuentan oralmente es muy difícil entenderlo, pero cuando uno hace una constelación familiar, por ejemplo, uno se da cuenta de que está canalizando a sus propios ancestros. Y no es que, y parece extrañísimo, porque estás actuando como personas que uno no conoce. Y que te ayudan a entender muchas cosas. Y no significa que viene el espíritu de un ancestro y se mete dentro, sino que lo que despierta la memoria celular, porque nuestras células tienen la información de todos nuestros ancestros. Entonces, cuando yo me permito convertirme en ese ancestro, salen todos los movimientos, las actitudes, todo lo que quedó registrado de su vida. Y hacer estos pequeños ejercicios con gente que nos pueda guiar al principio, ayudan mucho a recibir la información. La actuación es muy buena para eso, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy malo actuando, no tengo ningún sentido de actuación. Por suerte, tengo otros sentidos que me permiten recordar. Pero lo que sí he notado muchas veces es que, por ejemplo, cuando hemos estado en Egipto o en algún lugar haciendo algún trabajo energético en que la información está en los muros, uno de los guías o uno de los seres que está en el ambiente me pidió, la única forma en que puedo pasarte lo que yo sé
es si te colocas como yo soy, ¿no? Entonces tuve que tomar una forma de viejo, ¿no? Como el señor que estaba ahí, ¿no? Y como imitarlo en actitud, y de repente sin querer empiezo a hablar las cosas que él sabía y empiezo a despertar el registro. Entonces muchas veces se requiere un poco de esto, ¿no? De danza, de actuación. ¿Para qué? Porque cuando tu cuerpo toma una actitud de un ser, que esto creo que en PNL, en programación neurolingüística se habla, cuando uno toma la actitud de ese ser, el registro celular de la información que se equivale a eso despierta, porque el cuerpo dice, reconozco este archivo. Entonces busca los datos similares a ese archivo y los abre. Entonces por eso es importante muchas veces tomar físicamente la actitud de la información que queremos despertar. Wow, súper interesante. Yo lo que he visto que tú haces mucho hincapié con la geometría, astronomía y biología. ¿Por qué? Porque todo el universo está constituido por matemática. Yo soy pésimo para las matemáticas, es algo que me fascina y que me encantaría poder entender, pero bueno, por alguna razón en esta vida se me bloqueó ese sentido. Pero uno de los vocabularios fundamentales del universo es la matemática, y una de las formas de poder ver ese vocabulario es la geometría, ya que la geometría es la forma en que nosotros en tercera dimensión podemos interpretar lo que atraviesa todas las dimensiones. Es la forma en que mejor podemos entender cómo funcionan las dimensiones desde la tercera dimensión. Y por eso hablar de geometría ayuda a que la imagen misma nos dé los cimientos de toda la información del universo. Y básicamente nosotros estamos condicionados por patrones geométricos. Y el patrón geométrico más grande que tenemos sobre nuestras cabezas es la astronomía, ¿no? Todos los planetas, la estructura de la galaxia, cómo están ubicadas. Las constelaciones son como si fueran los vértices y las aristas de una geometría de la cual nosotros somos el centro, desde nuestro punto de vista, claro. Y entonces es una forma de entender cómo nos moldea la geometría y la matemática del universo, y bueno, esto nos ayuda a entendernos mucho mejor, ¿no? Entender las bases. Buenísimo. Me acuerdo, por ejemplo, lo de las dimensiones que explicaste en Gaia, que fue impresionante. Me encantó. Lo tengo que decir. Lo repito porque creo que no dormí esa noche. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco brevemente cómo funcionan las dimensiones? Sí, así como resumidamente, dimensión significa es realmente un aspecto de una realidad. ¿Sí? O sea, yo por ejemplo tengo la dimensión ancho, dimensión profundo, dimensión alto, ¿no? Entonces, de una sola realidad, tres puntos de vista diferentes, ¿no? Entonces, a esos tres puntos de vista se llaman dimensiones. Es desde donde yo me ubico para observar una realidad. Nosotros estamos en tercera dimensión, por lo tanto tenemos las dimensiones ancho, alto y profundo, ¿sí? En la dimensión número 4, en la cuarta dimensión, su espacio tiene tres dimensiones que se llaman pasado, presente y futuro, ¿sí? Y entonces, así como nosotros nos movemos a lo largo y lo ancho y lo alto, en la cuarta dimensión la gente se mueve en pasado, presente y futuro, como si fuera un espacio, ¿no? Cosa que nosotros acá no lo podemos entender o captar, pero que en la cuarta dimensión sí. Entonces, teniendo la base de lo que es esto, lo que es una dimensión, una realidad, para el universo que contiene todas las realidades conjuntas, hay 9 dimensiones en las cuales el ser se observa o puede contemplar las realidades. Entonces, esas 9 dimensiones se van
no son niveles de evolución, sino que son perspectivas de observación, ¿sí? Por lo tanto, no es que los que están en cuarta dimensión son más evolucionados que los de tercera, sino que cada uno está realizando, es como esto de todos los caminos llevan a Roma, es como si todos salieron de Roma, que era el punto central, y empezaron a hacer 9 caminos que fueron hacia las diferentes colonias y ahora están buscando cómo volver, ¿no? Entonces, buscando cómo volver, uno se pierde por los caminos y de repente se encuentra con otro, y viene uno de cuarto y uno de tercero y se encuentran en el camino. Caminos de vuelta, retorno hacia el centro, pero son perspectivas que a lo mejor uno puede simplemente tomar ese camino de ida y de vuelta. No hace falta pasar por todas las otras para poder llegar al centro de nuevo. Hay formas de llegar a la fuente sin necesidad de pasar por las 9 dimensiones, lo cual no sería integrativo, sería experiencial, pero bueno, lo mejor sería poder contemplar todos los puntos de vista. Pero a lo que voy es que nosotros hemos jerarquizado las dimensiones por la religión, que era una forma de jerarquía humana para tener orden a nivel social. Entonces hemos trasladado nuestra imagen del universo desde una cuestión cultural en la cual a las dimensiones le pusimos jerarquías. Entonces tenemos los guías, los maestros, los arcángeles, los serafines, los querubines, Dios, ¿no? Y como si fuera para arriba. Entonces, pero en el universo no funciona así. Entonces son perspectivas. Entonces tenemos la primera dimensión, que es la unidad, la segunda dimensión, que es la polaridad, el aspecto dual de la realidad, la tercera dimensión, que es la nuestra, la de la profundidad, la cuarta dimensión, que es la del tiempo circular, la quinta dimensión, que es la contemplación de toda la existencia, la maestría, podemos decirle, la sexta dimensión, que son los arquitectos del universo, los constructores de realidades, la séptima, que es el nivel de la iluminación, donde desde donde todo se exhala y se integra, la octava dimensión, que son los registros, donde están todas las informaciones de todos los tiempos y todos los espacios, y la novena dimensión, que es la divinidad, que es el propósito y el reconocimiento de todo el proceso. Muy resumidamente. No, excelente. No, te lo agradezco porque, por ejemplo, acabas de decir algo que me llama la atención, lo de las perspectivas, porque eso es lo que la mayoría de los nativos de diferentes partes del mundo siempre hacen hincapié, de la perspectiva, ¿no? Que aprenden a ver diferentes tipos de perspectivas, y justamente lo que estás hablando tú ahora. Justamente esto. Si el universo, si algo quiere el universo, es que todo sea igual. La interpretación de ser uno para el universo no es la misma que muchas veces tenemos nosotros de seamos iguales, ¿no? El concepto francés de igualdad no es justamente lo que busca el universo. El universo busca armonía, y para que haya armonía tiene que haber inevitablemente cosas diferentes. No pueden ser todos iguales para que haya armonía. Hay disonancias si todos son iguales. Es como si tuviéramos una sinfónica enorme y todos tocan la flauta y la misma nota. No sería una sinfónica, sería un ruido espantoso. Entonces, básicamente el universo busca a mayor cantidad de perspectivas, más armonía y por lo tanto más experiencia y más transformación. Yendo un poquito para atrás, veo que tienes libros o guías de vivir en la Tierra y vivir en el universo. Los dos las escribiste en el 2012. Yo estoy impresionada contigo. ¿Qué no has hecho? Viejísimo. Sí, muchos todavía lo utilizan como una forma como una base para responderse preguntas cortas, ¿no? Uh-huh. Porque esa era la idea, una guía, ¿no? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? Es como en un párrafo responder un poco de cada cosa, muy sencillamente. Y sí, lo escribí en el 2002, porque muchos me lo pedían.
Eh, luego escribí otro que relaciona la Tierra y la humanidad, que es Tobey y Lumbar, las llaves del universo, que creo que también está por ahí, no lo sé. Soy muy malo para saber qué hay de mí y qué no en internet. Estos fueron los que yo No tengo ni encontré. idea. Entonces el otro no está. No. Bueno, ya estará. En algún momento lo subiremos. Y también está el manual del activador planetario por ahí, que, bueno, tiene como objetivo dar algunas pautas y bases de lo que es convertirse en alguien que trabaja conscientemente para la conciencia de la Tierra. Que eso es importante, ¿no? Yo pienso que eso ahora es una de las cosas más importantes que hay que hacer. Y Sí. ¿sabes? Aquí hay muchas compañías que tienen Amazon, que tienen FedEx, y yo digo, wow, cada vez nos estamos llenando más de cajas y no tomamos conciencia lo importante que es cuidar el planeta y tratar de consumir un poco menos, ¿no? Sí, sí, eso va a colapsar inevitablemente. El problema es ese, que tenga que llegar al colapso y no a la evolución. Eh, pero bueno, eh, no podemos tampoco exigirle a los sistemas sociales que hagan algo que nosotros no podemos hacer en nuestra propia vida, ¿no? Es el reflejo de lo que somos nosotros. Y no digo solamente en lo que respecta a consumir, sino que también lo digo en lo que respecta a sanarse, ¿no? O sea, la, la devastación, la devastación del planeta, que es causa del capitalismo y el liberalismo económico, es un cáncer para el sistema, porque básicamente devora todos los recursos sin coherencia, ¿no? Y por el otro lado, por el otro lado, el sistema comunista y socialista termina siendo una especie de sida o leucemia, ¿no? En que el sistema se ataca a sí mismo, culpándose a sí mismo de cosas que no es culpable, ¿no? Entonces, ninguno de los dos sistemas realmente nos representa como seres evolucionados. Son políticas del siglo XXI, son estructuras del siglo XXI, pero que nosotros en nuestra propia vida nos enfermamos porque justamente no sabemos cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Y de eso todos somos responsables. Entonces, parece un cliché esto de empieza por ti si quieres cambiar el mundo, ¿no? Pero no es tan cliché, porque realmente, bueno, las empresas existen porque nosotros las necesitamos. Cuando aprendamos a no necesitarlas, no existirán esas empresas, por ejemplo. Entonces, por eso nos tenemos que reeducar nosotros como individuos. Vi en Instagram un post que pusiste acerca de lo que pasaba en Chile y también mencionaste algo de Bolivia y algo de Argentina. ¿Qué te ha llegado algo de Venezuela? Venezuela. El tema. Venezuela, yo siempre lo expliqué, Venezuela es la... ¿cómo podría explicarlo? Dentro de lo que sería como si fuera un organismo, como si fuera un... dentro de los órganos de la Tierra es como si fuera el vaso, podríamos interpretarlo, dentro de Sudamérica. ¿Por qué? Porque es el órgano que está depurando la sangre. Tratando de depurar la sangre. Entonces es un territorio que su objetivo dentro de lo que es el cuerpo de Sudamérica es depurar toda la energía de la historia de la Tierra. Y eso es difícil, porque implica un gran sacrificio, inevitablemente. Toda la energía de la Kundalini del planeta viene
a través de las Antillas, llega a Sudamérica a través de las Antillas y de Panamá. Bueno. Entonces, todo lo que es norte de Colombia y todo lo que es el territorio de Venezuela es donde se acumula esa energía entrante de la Kundalini a Sudamérica para que luego pueda descender hacia el resto de los países. Por lo tanto, es un filtro, es como tener un depurador de agua en la cocina. Wow. Claro, es fácil a lo mejor verlo desde este punto de vista, difícil vivirlo y ver cómo un país se autodestruye, ¿no? Pero justamente Venezuela está muy relacionada a la llama violeta, que es la transmutación. Y esa información que está allí en ese territorio le implica que su misión se está cumpliendo a través de generar este reflejo al mundo, ¿no? Es parte de su misión, y las misiones, los partos duelen, pero todo parto se termina en un momento. Así que yo lo que invito es que en lugar de esperar o de ¿cómo se diría? De poner la intención en que esto se termine ya, lo que hay que poner la intención es en generar mucha energía para las ideas de lo que va a ser después, ¿no? O sea, yo creo que nosotros, justamente por esto de ser todos diferentes, todas las personas vinieron con una tarea específica a la Tierra, ¿no? Por ejemplo, no todos podemos ser jefe de una empresa, no todos podemos ser el que barre, no todos podemos ser doctores, no todos, porque si no siempre faltaría cosas, siempre falta una parte. Y yo creo que los que trabajamos para la conciencia planetaria, una de las cosas que tenemos que hacer es darnos cuenta de que no nos corresponde la lucha a nosotros, que la lucha ya está haciendo un montón de gente que vino a eso, que sabe lo que es luchar, que tiene la costumbre de luchar, que tiene la energía y la voluntad, que vino preparada por muchas vidas de luchas, que ya saben manejar ese aspecto. Entonces yo personalmente no perdería energía en eso, en la lucha, sino que pondría mi energía en lo que sé, que es construir conciencia para lo que viene y sostener a la gente que está en esa lucha energéticamente, ¿no? Como diciendo, apoyamos esto, no es lo que nos corresponde, porque nosotros estamos trabajando para la quinta dimensión, donde no hay lucha. Entonces, estaríamos gastando una energía innecesaria cuando nuestra tarea es reconstruir, no luchar. Wow, qué información más valiosa. Tenemos una mente consciente muy grande, ¿no? ¿Nos puedes explicar? El universo. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver que las cosas existen porque al nacer nadie nos enseña que no existen, ¿no? Y esto es lo extraño, que uno dice, no, pero sí existen, porque yo me toco la pared y todo existe. Sin embargo, a nivel subatómico, nada realmente existe, está todo vacío. Todo existe por una conjunción electromagnética atómica que es prácticamente intangible, no se puede realmente tocar, no se puede realmente, realmente no existe. Uno de los grandes enigmas es cómo hacemos nosotros para existir y tener conciencia de que yo soy, de que yo estoy acá, si atómicamente en realidad está todo vacío y no existo realmente como no ocupo un espacio, básicamente, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Porque dentro de la concepción del universo, todo lo que existe es simplemente una idea. Como decía Platón, está el mundo de las ideas, ¿no? Pero no es el mundo de las ideas como si fuera un dios o una mente que piense y dice, me gustaría que existan los humanos. No es así, sino que cuando hablamos de una mente, hablamos de sinapsis.
¿sí? De una red de información. Para que las formas existan, tiene que haber códigos. Para que existan códigos, tiene que existir una programación. Esa programación que existe tiene que tener una coherencia. Y esa coherencia nace de una intención. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es que todo está conectado de alguna forma que le da noción a las cosas. Entonces, las cosas existen porque hay un patrón detrás, una programación que no tiene por qué haberla diseñado nadie específicamente, pero sí tiene una coherencia y una conectividad. Y toda mente funciona por sinapsis, que es la conexión entre las partes que hacen una coherencia en el pensamiento. Nosotros consideramos la mente algo muy humano porque somos la mente más desarrollada de este planeta. Sin embargo, los animales tienen mente, las plantas tienen mente. ¿Y qué significa esa mente? Significa que tienen la capacidad de conectar datos y de pasar datos a través del tiempo, ¿no? Entonces, el registro de una semilla, sabiendo en su interior que es árbol y que va a ser un árbol, el animal, el pájaro que nace del huevo y sabe que tiene que volar, aunque el padre no le enseñe qué es volar. Esa red sináptica de datos e información que está programada por detrás está a nivel subatómico, no está a nivel solamente celular. Es una programación de una red que es exactamente igual al pulso energético que hay en nuestro cerebro cuando se generan pensamientos, ideas. Entonces, quitémosle el aspecto humano a la mente, quitémosle de todo esto, pero cuando ven que todos los electrones, todos los átomos y partículas del universo están relacionadas entre sí con paso y flujo de información, a eso se le llama mente. Entonces, todo el universo es una gran mente que se está pensando a sí mismo y recreando a sí mismo todo el tiempo. Por eso se dice, somos una mente universal, somos parte de la mente. Wow. ¿Tú puedes ver todo eso? A veces sí, wow. Depende del día. ¡Qué envidia! Cuando era más chico, bueno, ahora a veces cuando estoy muy en la tarea o en el trabajo que logro salirme del yo para entrar al yo soy, cosa que no es fácil, porque ahora soy una programación sobre programación sobre programación, entonces es como hay que sacar una de las cosas que me explicaban mis guías desde otros planos de conciencia es la única forma de liberarte y poder ver todo esto es cuando te animas a morir, cuando estás dispuesto a morir, porque la única forma de poder entrar a la mente universal es cuando destruyes tu mente personal. Y normalmente la mente humana está diseñada para sobrevivir, como todo reino animal. Entonces, hay que atreverse a morir para poder dejar de ser quien uno es. Claro, qué impresión. Justamente estaba oyendo ayer cuando leíste la sexta parte de tu libro. Ah, sí. Es súper interesante, de verdad, súper interesante. ¿Ah? Sí. La leí porque mucha gente escribía diciendo, no entiendo. Entonces me dicen, por favor, lee el capítulo y muy buena tu explicación. ¿Y el corazón? ¿Qué papel hace el corazón? El corazón es la segunda mente. Es la segunda mente donde se registra toda la memoria de todas las vidas, de todas las historias, de todo, absolutamente. Es donde, así como nuestra mente registra datos e información y controla todo lo que es el sistema hormonal, el sistema el simpático, el parasimpático, etc., el corazón es el que registra la memoria del alma. Es donde está registrado, como si fuera un cerebro, todo lo que nosotros hemos hecho en todas las vidas que existimos. Y cuando digo
todas las vidas que existimos, me estoy refiriendo no solamente al concepto de mi vida pasada, sino los de todas las generaciones que han permitido, las miles de personas que tuvieron que existir para que yo esté vivo aquí hoy. Todo ese registro está en el corazón. Por eso recordis, volver al corazón, es cuando uno se encuentra consigo mismo y despierta el potencial de toda la historia. Por eso es tan importante el centro corazón, para saber quiénes somos y de lo que somos capaces. ¿Cómo podemos entonces nosotros estar más conectados? En primer lugar, tenemos que ver si nosotros estamos unidos adentro. El primer mundo que hay que conectar es el propio ser. Por ahí hay que empezar, antes de hacer todo lo demás. Yo digo, por ejemplo, yo viajo por el mundo, voy haciendo conexiones en diferentes partes, y uno diría, bueno, a lo mejor parece que simplemente me lanzo porque creo que lo tengo que hacer, pero previo a poder hacer eso, tengo que pasar por miles de pruebas. O sea, yo tengo exámenes constantes desde mis compañeros de trabajo de otros planos y mi yo superior. Varias pruebas en las que se me pone a prueba si estoy íntegro, si soy coherente entre el cuerpo, el alma y el espíritu, si estoy dispuesto a morir en cada paso. Y eso es lo que me permite estar más conectado. Entonces, ¿qué es lo que nos hace estar más conectados? Si nos ponemos a prueba de ver si somos coherentes. Pero no, fíjense que hay varios tipos de coherencia desde nuestros puntos de vista, porque nosotros le hemos puesto a la coherencia un aspecto muy cultural, un aspecto de tengo que ser coherente según lo que el otro cree que es la coherencia, ¿no? Porque estamos acostumbrados a esto de, si el otro me ve, ¿qué pensará? ¿No? Exacto. Eso no es coherencia, eso es cualquier cosa. No sé lo que es, no sé cuál es el nombre de eso. Pero bueno, solemos tener esto, ¿no? Entonces, ¿qué es la coherencia? La coherencia es que yo escuchar mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental. Y escuchar el cuerpo físico es prestar atención a lo que me dice el organismo, a qué le pasa a cada músculo, a cada célula de mi cuerpo, al hígado, al intestino, al corazón, preguntarle, hablar con el cuerpo, ver si me enfermo, no echarle la culpa a la enfermedad. ¿Qué hice yo para que se enferme el cuerpo? Porque no le presté atención a esa parte del cuerpo. ¿Qué es lo que, sí? ¿Hago lo que el cuerpo necesita y quiere? Hemos tenido una mala educación sobre el cuerpo a nivel espiritual, porque religiosamente, desde hace 2000 años, con el cristianismo, se nos empezó a prohibir tener contacto con el cuerpo porque era impuro. Y en la New Age, la espiritualidad del nuevo tiempo, también en cierta forma, a muchos se les prohíbe tener contacto con el cuerpo por el hecho de soy un ser espiritual, tengo que estar en lo alto y todo esto, ¿no? Entonces, en cierta forma, para mí es otro tipo de religión en ese sentido, porque y también con estas filosofías de la mente tiene que controlar el cuerpo es el vehículo y yo lo tengo que controlar, ¿no? Pero así como a mí no me gusta la palabra controlar el cuerpo desde la mente, porque el cuerpo también es mente en otro nivel de conciencia. Entonces el cuerpo también sabe, así como el corazón es una mente, el cerebro es otra mente, el intestino es otra mente. El intestino es el que controla la mente del cuerpo, pero es parte de la mente universal. Entonces yo me tengo que poner de acuerdo con 3 personas que están dentro de mí.
¿sí? Esto es un equipo. O sea, son tres entidades que están dentro de mí, que piensan diferente y que se tienen que poner de acuerdo. La coherencia es cuando los tres están de acuerdo. Y eso es complejo llegar, porque a veces el intestino, yo soy un ser muy espiritual, a lo mejor mentalmente tengo un concepto de espiritualidad que es, no sé, yo soy pleyadiano y por lo tanto amo a todos los seres por igual, y mi objetivo es el amor incondicional, la iluminación, bla, 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 bla. Entonces quiero ser en esta vida vegano, ¿no? Y mi cuerpo físico, el intestino, dice, yo quiero comerme un asado el domingo. Igual que seas pleyadiano, que vengas de las estrellas, que creas que no sé qué. Dice, pero yo, si no como esto, me vuelvo anémico. Y adiós, no importa no importa que me des lentejas o me des legumbres, aunque tenga más proteínas que la carne, yo me quiero comer un animal. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una parte de mi cuerpo que probablemente todavía necesita registros de el reino animal, por alguna razón. Hay que recordar que todo el universo es sinapsis, ¿sí? Entonces, por alguna razón, mi cuerpo a lo mejor todavía necesita un registro animal. Y yo, por mi mente, no estoy haciéndole caso a mi cuerpo se puede terminar enfermando y eso es incoherencia. Entonces, la coherencia no es que mi cuerpo haga lo que yo pienso o creo, ¿sí? O lo que yo digo, sino que lo que yo digo, lo que yo hago y lo que yo siento estén en armonía. Y si lo que yo hago no está en armonía porque el cuerpo no es lo que está pidiendo en ese momento, entonces no soy coherente, por más que sea la persona más espiritual del mundo, amando incondicionalmente a todos. Porque cuando llego a mi casa, a lo mejor me enojo con todo el mundo a mi alrededor y le quiero pegar a todo el mundo, ¿no? Pero no como carne. ¿Sí? Entonces, porque por algún lado el cuerpo lo quiere sacar, ¿no? Entonces, yo creo que la forma de estar más conectados con el universo es primero escuchar al cuerpo, que es el vehículo que tenemos en la Tierra para movernos. Entonces, primero escucho el cuerpo. El cuerpo me va a decir dónde están mis emociones, cómo están mis emociones. Escucho mis emociones. Y eso es otra clave importante. Para estar más conectado con el mundo, lo que necesito es que la emoción fluya. Si yo bloqueo emociones, la rabia, la ira, hay un montón de cosas que normalmente socialmente decimos, esto no lo puedo expresar. Si yo bloqueo todo esto, entonces emocionalmente estoy bloqueando información y canales por los cuales me comunico con el medio que me rodea. Entonces, cuando yo no escucho mi cuerpo, cuando yo bloqueo mis emociones por creencias o por cuestiones culturales, y cuando no hago ni siento lo que pienso, o cuando mi pensamiento va por otro lado y no lo plasmo, ¿no? Entonces no estoy capacitado para conectarme. Porque vamos a ir a lo básico. ¿Qué es conexión? ¿Qué es estar conectado? Es como cuando yo voy a enchufar un cable para cargar la batería, ¿no? Del teléfono. Entonces yo necesito conectarlo a un cable y para que entre la luz acá necesito una corriente positiva y una negativa, ¿sí? Entonces la corriente positiva y negativa va a ser positivo arriba, negativo abajo. Pero para que la energía me atraviese y la conectividad de toda la red por donde viene la energía para el teléfono pase, lo que necesito es lo que sería el interruptor del medio, ¿no? ¿Cómo se dice? El transformador. Y ese transformador si todos los cables, que son 7 cables internos, que son los chakras, ¿no? Todos esos eslabones están pelados o no están bien conectados, las tuercas están sueltas, entonces la energía hace que explote y se fuego, ¿sí? Por eso estar más conectados, que es que el transformador de la energía, por donde pasa
toda la información esté alineado. Por eso, más allá de que me ponga a meditar y me conecte y quiera hacer cosas, lo que sea, si interruptores en el medio no están conectados entre sí coherentemente, de nada vale que me conecte. La puedo pasar mal incluso. Wow. Un cortocircuito. El tema del tiempo y espacio. Aquí tú hablas algo de las puertas del tiempo y espacio. ¿Puedes explicar eso? Uno puede andar en el tiempo y el espacio al mismo tiempo. ¿Cómo funciona? Bueno, las dos son las dos caras de una misma moneda. Son simplemente dos perspectivas diferentes de una misma realidad. El espacio y el tiempo son prácticamente lo mismo, solo que visto o experimentado en diferentes niveles de conciencia. Como dije antes, el espacio es alto, profundo, ancho, es una trinidad positiva y la trinidad negativa que conforma el Merkaba va a ser la otra trinidad que se compone por pasado, presente y futuro. ¿Qué es el tiempo? El tiempo en sí se podría interpretar como los diferentes niveles de vibración de pasado, ancho, ancho, alto y profundo. O sea, en una estructura de tercera dimensión, nosotros nos desplazamos por tres niveles, ¿sí? Nos podemos mover por esos tres niveles. Ahora, esos tres niveles pueden vibrar en diferentes sintonías. La vibración baja de un objeto, cuando vibra muy, muy, muy bajo, empieza a estancarse. Y es lo que dentro de la cuarta dimensión se ve como pasado. Cuando es armónico se ve como presente. Y cuando es una vibración demasiado alta se ve como futuro. Porque están todas las probabilidades, porque pasa demasiado rápido. Entonces, los niveles de vibración del universo determina cómo se estructura el espacio para que viva diferentes tiempos, o cómo se estructura el tiempo para que viva en diferentes espacios. Y todo tiene que ver con vibración, con esta orquesta que está tocando una sinfonía, ¿sí? Son todas las podríamos decir que espacios son todas las cuerdas que se entrelazan entre sí y el tiempo es el sonido que emiten esas cuerdas, ¿sí? No son cosas separadas, es lo mismo, pero en función de cuánto vibra esa realidad, se siente más alto o más bajo, ¿no? Una nota mucho más aguda es el futuro, una nota mucho más baja es el pasado, una nota armónica en el medio es el presente, pero la cuerda es la misma. ¿Se entiende? Sí. ¿No? Sí. Esa sería la... Mientras más alta la vibración, también nosotros podemos estar en los tres espacios. Claro. Cuanta mayor vibración, cuanta más amplitud tenemos, o más integrados tenemos todos los niveles de vibración en nuestro ser, somos capaces de atravesar el tiempo. Okay. Como si fuera un barrio. O sea, en lugar de ver paisaje, veríamos todo lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pasará. Eso sería el paisaje que veríamos. Raro de ver, pero sería más o menos así. Los que viven solo en la dimensión del tiempo no pueden interferir en la del espacio. De la misma forma que nosotros desde el espacio no podemos interferir en el tiempo. O sea que hay seres que solo viven en las dimensiones del tiempo, observando y viendo todo lo que sucede, pero no pueden modificar nada en tercera dimensión. En tanto nosotros en tercera no podemos modificar nada del tiempo, ¿no? Básicamente
pero solo podemos ver una perspectiva de lo que pasa y la podemos modificar. Podemos modificar nuestro espacio, pero no el tiempo, y los otros pueden modificar el tiempo, pero no el espacio, ¿no? Entonces, cuando una realidad cuando ambos están conectados, un ser se convierte en una entidad ya de sexta a séptima dimensión, que son los seres que pueden modificar tiempo y espacio. Básicamente. Sería... Me encanta, muchísimas gracias. Ok, primero, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, a ver. Bueno, en las redes sociales, normalmente siempre publico todas las redes sociales, pero para no decir todas las redes sociales, con entrar a mi página web, que es matiasdestefano.org, creo que abajo de todo están los links a YouTube, a Facebook, a Instagram. Yo normalmente en Instagram y en Facebook es donde más publico y mantengo a todos informados de lo que voy haciendo. Así que en la página es donde van a tener los links para seguir. Buenísimo. ¿Tienes un mensaje final? No sé. Tú sabrás. De lo que quieras hablar, de tu fundación, de lo que quieras hablar. Hay tantas cosas. No, simplemente bueno, recordarles a todos que el próximo año empiezo el camino Yo Soy, y que obviamente vamos a necesitar la ayuda en los 3 niveles de conciencia: físico, emocional y espiritual, mental, de cuantas más personas mejor. Físico, porque obviamente si se vuelven parte de la fundación van a estar ayudando a que podamos sostener económicamente las infraestructuras que requieren un viaje tan grande como el que vamos a hacer, que es la reconexión de la red planetaria. Y emocionalmente, porque obviamente que se necesita que cuanta más gente se ponga a trabajarse a sí mismo, a conectarse con las meditaciones que vamos a hacer, obviamente se va a amplificar mucho más desde el corazón. Y mental, porque bueno, vamos a necesitar que nos ayuden con la difusión, con explicar lo que estamos haciendo, con difundir el contenido, y bueno, todo lo que vamos a hacer el próximo año hasta 2022. Así que, bueno, nada, que se conecten con eso, que también está la información y el link desde mi página web al proyecto Yo Soy, así que así lo pueden ir buscando también en internet para que sepan de qué va. Perfecto. Matías, muchísimas gracias, de verdad que muchísimas gracias por esta oportunidad, ha sido todo un placer. Tengo una pila de preguntas, pero una hora no nos alcanza, de verdad que muchísimas gracias. Sí, hablo bastante. ¿Ah? Y encima hablo bastante. No, te lo agradezco. Muchas gracias por todo. ¿Sí? No, muchas gracias a ti.